Mira, hay una mezcla, yo te diría, entre preocupación y escepticismo. O sea, creo que como se ve desde acá, básicamente el secretario Ursúa se está quejando de algo muy similar a lo que llegó Germán Martínez, a un manejo poco técnico, poco ortodoxo, digamos, de temas que son técnicos y ortodoxos. Entonces, en ese sentido, yo creo que dada el poco margen de maniobra que tiene este gobierno, eso es algo que preocupa. Algo que preocupa también es que estamos a días de saber cómo viene el plan de rescate para Pemex. Este es un tema que verdaderamente tiene a mucha gente nerviosa, porque lo que se ve es que hay una caída fuerte en la producción, que México simplemente no tiene los recursos para recuperar la producción. Te recuerdo cifras que ha dado la Agencia Internacional de Energía, que no es, digamos, de ningún partido, no, sino es una entidad técnica objetiva, y lo que ellos dicen es que México requiere por ahí de 26 mil millones de dólares al año, todos los años hasta el año 2040, solo para regresar al nivel de producción que teníamos a principios del sexenio pasado. Y lo que preocupa aquí es que si la insistencia es que en vez de que esos recursos provengan de rondas, de farm outs, de capital extranjero que está dispuesto a invertir en México, y la alternativa es que en vez de eso lo que quieren es meter recursos públicos, pues entonces esto se va a llevar de corbata a las finanzas públicas del país, y eso preocupa mucho. Hay mucha gente que está viendo en este momento con lupa cómo reaccionan las calificadoras a esto. Las calificadoras, como sabes, tienen dos de ellas a México con perspectiva negativa, y lo que es particularmente delicado, Pepe, de esto, y no me canso de repetirlo, es que hay que recordar que hay en este momento en México 2.1 millones de pesos, repito, millones de millones, algo así como 110 mil millones de dólares, de deuda emitida por México en pesos, que está en manos de inversionistas extranjeros. Estos inversionistas, para mantenerse invertidos en México, necesitan que México siga teniendo grado de inversión, y las calificadoras podrían empezar a acercarse a una frontera peligrosa donde ya hay apuestas de que México podría perder el grado de inversión el año que entra. Si estos recursos, si estos inversionistas salen, probablemente el impacto para el tipo de cambio sería fuerte, y ciertamente también el impacto sobre la inflación sería fuerte si el tipo de cambio se mueve. Entonces esto es una cadena larga, Pepe, se requiere gente experimentada en el timón. Hay una duda sobre si el ahora secretario Herrera, después de que el presidente ya lo humilló, digamos, públicamente 2 veces, una contradiciéndolo después de la entrevista que hizo con el Financial Times, en la que habló de que se pospondría la obra de Dos Bocas porque simplemente quería Pemex dedicar sus recursos para exploración y extracción en aguas someras, lo cual tenía todo el sentido del mundo, y la segunda vez lo contradijo cuando el secretario habló de el poder hacer un programa de tenencias a nivel nacional para que los estados recibieran más ingresos fiscales, lo cual también tenía todo el sentido del mundo. Es un impuesto progresivo, el que tiene un carrazo pues paga más del que tiene una carcacha, ¿no? Y también lo echaron para atrás. Entonces hay duda también acá de qué tanto tiempo va a durar el secretario Herrera, porque claramente aquí las decisiones pareciera se están tomando desde Palacio Nacional, desde el Ejecutivo, y no desde la Secretaría. Jorge Suárez Vélez, no sé si coincidas con Jaime Reuche, el analista para México de Moody's, quien acaba de decir que aún con el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez como secretario de Hacienda, luego de la renuncia de Ursúa, se espera que prevalezca la incertidumbre entre los inversionistas ante las decisiones de la administración del presidente López Obrador. Sin duda, yo creo que el nombramiento simplemente, fue un mejor nombramiento, digamos, que muchos otros que pudieron haberse dado, pero lo que la gente quiere ver es políticas públicas sensatas. Y yo creo que aquí el señor presidente tiene que empezar a pensar en soluciones mucho más drásticas para que la confianza regrese. Vas a pensar que estoy loco, querido Pepe, pero la única que se me ocurre que podría tener la trascendencia que necesitan es que se echara para atrás en el tema del aeropuerto, dijera que siempre sí va. Esto le permitiría ganar mucho tiempo, le permitiría recuperar credibilidad, le permitiría verse como un mandatario pragmático que está dispuesto a rectificar en algo que parecía ya decidido, pero difícilmente lo veremos hacerlo. ¿Qué pesaría más para devolver certidumbre, Jorge? Que deseche el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, que deseche el proyecto de la refinería de Dos Bocas, que deseche el proyecto del Tren Maya, que retome el proyecto del nuevo aeropuerto.
qué daría certidumbre? Estamos hablando no de política, ni de colores, ni de derechas ni de izquierdas, sino de certidumbre financiera. Yo creo que por años luz, Pepe, el que por mucho tendría un impacto mayor es rectificar la cancelación del aeropuerto, y en un distante segundo lugar yo pondría Dos Bocas, básicamente porque posponer Dos Bocas, la implicación que tiene es que estaría reconociendo que Pemex requiere esos recursos básicamente para dedicarlos a extracción y para exploración, lo cual les urge para las calificadoras, por ejemplo, ver este desplome en la producción se va a empezar a detener en algún momento. Entonces, y obviamente probablemente algo, incluso yo diría todavía por ahí que competiría con Dos Bocas, es que se anunciara que regresan las rondas y que van a regresar en serio, de tal forma que se vea que pueden entrar decenas de miles de millones de dólares que Pemex urgentemente necesita para recuperar producción. Este anuncio se da en un momento clave para el tema de la definición del plan de negocios de Pemex y el presupuesto del próximo año. Todo esto influye en esa incertidumbre de la cual das cuenta, percibes pues entre los inversionistas allá en Nueva York. Jorge Suárez Vélez, te agradezco mucho. Si gustas un último comentario. Absolutamente de acuerdo, Pepe. Algo que es muy importante aquí reconocer es que algo que empieza a preocupar acá es que la recaudación se va a caer, dado lo que está ocurriendo con este escenario, y que este gobierno, si no quiere tener un déficit, va a tener que hacer recortes que ya empiezan a acercarse demasiado al hueso. Hay preocupación y tienen que hacer cosas que sean mucho más serias y más drásticas para demostrar que están dispuestos a enmendar el camino.